En mi opinión, hay que pedir la ayuda profesional, hay que tener capacidad de reconocer que nos estamos sintiendo mal y pedir ayuda, ¿no? Porque a veces la depresión nos aísla también y por sentimientos de vergüenza y porque hay mucho estigma social en torno a todo esto, pues lo escondemos, ¿no? Y dejamos que avance. Entonces, mejor pedir ayuda, siempre al hablarlo ya se alivia uno un poquito, pero si eso no es suficiente, pues buscar el apoyo profesional de una psicoterapia o en su caso de algún medicamento. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Doctor, para empezar, ¿nos podría decir qué es la depresión y cómo podemos identificarla? El libro Depresión, la noche más oscura toma como punto de partida esta palabra que empezó a usarse hace unos 160 años en el contexto médico. Más o menos a mediados del siglo XIX, la palabra depresión entró a los diccionarios médicos y desde entonces se ha utilizado para caracterizar un padecimiento que tiene como punto central una serie de fenómenos dolorosos en el terreno emocional. Podríamos decir que es una forma de un síndrome caracterizado por dolor emocional como punto de partida. Este dolor emocional tiene a su vez muchos síntomas. Desde luego el sentimiento de tristeza que es predominante, aunque no siempre está presente, no siempre es identificado por el paciente. Y también hay que decir que no todo estado de tristeza de ninguna manera es depresión. Para que hablemos de depresión se requiere reunir muchos signos y síntomas que componen este fenómeno. Entonces, hablamos de este dolor emocional que tiene como centro a la tristeza, pero también sentimientos de miedo, sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza y otros fenómenos estrictamente emocionales. Y a la par, este síndrome tiene como puntos importantes problemas intelectuales, como dificultades para concentrarse, problemas de atención y memoria, problemas para resolver problemas, para tomar decisiones. Y por último, fenómenos de orden físico, síntomas y signos de orden físico. Por ejemplo, eh, problemas del sueño muy graves, donde lo que predomina es el despertar precoz, o sea, el insomnio que sobre todo despierta al sujeto a las 3, 4 de la mañana con una sensación de alarma muy profunda, la pérdida del apetito y la pérdida de peso subsecuentes por falta de alimentación y mucho dolor. En la depresión suele haber mucho dolor físico, dolor muscular, dolor de cabeza, fenómenos a nivel abdominal. Más de la mitad de las personas con depresión refieren dolor. Entonces, en síntesis, la depresión desde el punto de vista clínico es un síndrome que tiene muchos signos y síntomas y que puede deberse a muy diferentes causas. En el libro yo traté de discutir sobre todo cuáles son los caminos que pueden llevar a un individuo a la depresión y qué hacer una vez que nos encontramos ahí. Es decir, qué pasa si tratamos la depresión y qué pasa si no tratamos la depresión. Claro. Doctor, también a veces nos podemos confundir, como dice usted, con algunos otros síntomas. Para hablar de depresión, por ejemplo, doctor, podemos pensar que usted nos dirá, por ejemplo, cuando alguien pasa por duelo, la gente se encuentra triste, ahí es posiblemente una tristeza, más no necesariamente puede ser una depresión, aunque esta tristeza ya pueda después, como un efecto postraumático, causar la depresión. ¿Puede ser ese el caso? Sí, es un punto muy importante el que usted plantea. El duelo es una de esas circunstancias de la vida, digamos, que sin ser patología, porque no hay elementos para decir que es una patología, sin embargo, es una situación transitoria que suele ser muy, muy dolorosa. La pérdida de nuestros seres queridos tiene muchos significados a nivel individual y también, por cierto, despierta muchas reacciones físicas que son dignas de estudio, de entendimiento. Generalmente el duelo requiere ciertos rituales culturalmente aceptados y ciertos procesos psicológicos que además casi siempre son colectivos o grupales, ¿no? Suelen ir acompañado de ciertos procedimientos por parte de la familia, de los seres queridos. Sin embargo, hay formas de duelo que se prolongan en el tiempo y que se complican, ¿no? Le llamamos el duelo
el duelo complicado. Por ejemplo, ahora que vivimos la situación de la infección por coronavirus, muchas personas tienen duelo complicado porque no han podido realizar los rituales asociados Claro, culturalmente a la muerte. Son separados en forma, digamos, brusca, inesperada, de sus seres queridos cuando está la infección en sus estados graves. Y esta separación y luego esta incapacidad para realizar los rituales del velorio, todo lo que acompaña a la muerte, pueden producir estados de duelo patológico. A veces se usa ese término duelo patológico. Yo he tenido pacientes que, digamos, por ejemplo, recuerdo un caso de un hombre que era alcohólico, tenía una muy mala relación con su hijo y después del fallecimiento del hijo, siendo él un adolescente, entonces el padre entró en un proceso de duelo patológico muy grave en el que incluso trataba de rascar la tumba para sacar el cadáver porque pensaba que estaba vivo el joven allá abajo enterrado, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de cómo algunos casos de duelo sí pueden entrar propiamente en el terreno de la psicopatología. Pero afortunadamente la gran mayoría de los fenómenos de duelo son parte de la vida normal. claro. O sea, obviamente el que se vea interrumpido los procesos, digamos, clásicos de la muerte en nuestra cultura, obviamente, sobre todo en nuestra cultura occidental, pues que tiene que el velorio, que el despedirse, que los besos, que todo esto. Obviamente, al verse interrumpidos de un duelo que pudiera parecer, entre comillas, normal, puede volverse un duelo ya más difícil, complicado, y esto a su vez ocasionar una depresión, ¿no, doctor? Sí, tal cual, ese sería el concepto y eso sería además algo que es importante que pongamos atención en nuestra sociedad actual por la situación en la que estamos. Claro. Ahora, doctor, usted mencionaba, porque propiamente no es un duelo patológico. Cuando nosotros hablamos de la depresión, la tenemos que ver, porque usted señala, si también es social, la depresión la tenemos que ver no solamente como una patología, sino también como un proceso en el cual nos encontramos inmersos en la cuestión, vamos a llamarle, del día a día, ¿no, doctor? También tiene que ver una parte tanto psicológica, tanto patológica, que tiene que ver obviamente con todos los procesos médicos y químicos y todo esto. Y por otro lado también la parte social, ¿no, doctor? Porque como es incapacitante en muchos casos, no sé si en la mayoría, también hay esa dicotomía que usted en el libro, apenas se alcancé a ver, que precisamente el libro lo vamos a disfrutar este fin de semana, con más tiempo. Gracias. Usted menciona precisamente eso, que no, tenemos que verlo de una forma mucho más compleja, más amplia, y no solo ver la parte propiamente médica, sino también ver la parte social, ¿no, doctor? Así es, yo en uno de los primeros capítulos del libro planteé esa pregunta, ¿no? Si la depresión es un problema biológico o un problema social, porque muchas veces hay esos debates en el terreno de la opinión pública. Y a mí la impresión que tengo es que ciertos especialistas enfatizan mucho la dimensión biológica de la depresión, pero se olvidan de su dimensión social. Esta dimensión social viene en dos sentidos. Primero, porque la depresión tiene un impacto social, ¿no? Es decir, produce discapacidad, pérdidas económicas, incluso, por supuesto, puede producir la muerte a través del suicidio o de otras comorbilidades médicas. Pero, por otra parte, la depresión también es un problema social en otro sentido. Y es que muchos de los grandes problemas sociales contemporáneos son causas de depresión, o sea, son factores de riesgo que aumentan el riesgo de producir depresión. Por ejemplo, la inequidad económica, ¿sí? La violencia de género, la violencia en la comunidad, el maltrato infantil. Todas esas son causas sociales que están ahí en nuestra sociedad y que no se arreglan con medicamentos y que cuando tienen un impacto sobre el individuo, producen cambios no solo en su mente y en su estado emocional, sino también en su cuerpo. O sea, por ejemplo, el maltrato infantil, cuando ocurre en forma repetida y grave durante la infancia, produce alteraciones no solo en circuitos cerebrales, sino también en el funcionamiento endocrino, hormonal, y se asocia con problemas metabólicos muchos años después, y también en el sistema inmunológico, produciendo inflamación
y entonces esto se puede medir también muchos años después mediante una proteína que es la proteína C reactiva. Entonces, en esta forma, un problema social que no se arregla con medicamentos, sino se arregla haciendo acciones sociales para transformar el maltrato, la violencia, la desigualdad. Bueno, estos problemas sociales tienen un impacto en la salud del individuo, transforman su fisiología corporal y son factores de riesgo para la depresión. Entonces, en ese sentido, la depresión es un problema social. Pero a su vez creo que hay especialistas de muchos ramos, como las ciencias sociales, las humanidades, a veces las artes, que enfatizan mucho esa dimensión social, pero tienden a ignorar, a veces incluso a negar francamente, la dimensión física y biológica de la depresión. Entonces son los dos tipos de error que yo creo que no debemos de cometer. Nosotros tenemos que recordar que la depresión tiene esas causas sociales, tiene esa dimensión cultural y al mismo tiempo tiene causas también biológicas y tiene una dimensión biológica y que ambas partes del problema tienen que ser atendidas. De otra manera, siempre estamos como en una especie de guerra entre escuelas biológicas contra escuelas sociológicas y eso solamente va en contra de que el paciente pueda ser atendido en forma integral y de que podamos arrancar estos problemas de raíz, ¿no? O sea, yo creo que para tratar al paciente muchas veces se va a requerir un medicamento. No siempre, pero en los casos que van de moderados a graves, el medicamento tiene una probabilidad de, digamos que duplica la probabilidad de éxito del paciente de salir de la depresión. Entonces, ahí el factor biológico es muy relevante. Pero al mismo tiempo, si no atendemos estas causas sociales de la depresión, pues nunca vamos a poder prevenir casos de depresión. Claro. Entonces, en el caso de este, como usted lo señala, por ejemplo, que puede ser el caso también del maltrato a la mujer, del maltrato a los hijos, de la misma violación, tendríamos que hablar ahí, doctor, en dado momento, que ya que es un problema multifactorial, tendríamos que también abordarlo desde una forma multidisciplinaria. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Es decir, para atender el problema de la depresión cabalmente se requieren muchas disciplinas. Se requieren genetistas que investiguen la base genética de la depresión, que a mucha gente no le gusta pensar que puede haber elementos genéticos, pero los hay. Se necesitan endocrinólogos que estudien la dimensión hormonal, inmunólogos que estudien la dimensión inmunológica. Por supuesto, se requieren psicólogos clínicos, psicoterapeutas, se requieren principalmente médicos psiquiatras que atiendan el problema a nivel clínico en forma integral. Se requieren especialistas en neurociencias, pero también se requieren científicos sociales, se requieren gentes en el campo de las humanidades, antropólogos, e incluso yo creo que algunas veces los artistas, los escritores, los músicos, los dramaturgos, los actores, tienen un papel relevante también. Por una parte, al investigar algunas de las dimensiones humanas de la depresión y por otra parte al representarlas para poder comunicar todo esto al gran público y aumentar el conocimiento, la advertencia y en un momento dado la prevención del problema. Claro, entonces de alguna forma, pues la depresión somos todos, ¿no, doctor? De alguna forma somos todos, ya sea de una forma que lo padezcamos o que de alguna forma también a veces lo podemos ejercer, quizás algunas veces conscientemente y otras no conscientemente, ¿verdad? En la parte laboral, en la parte familiar, todo esto. Ahora, como usted señala, si en dado momento un paciente está medicado, ¿verdad? Por una violencia, pero si el problema persiste en la casa, pues realmente así le pueden dar todos los chochos, como se dice comúnmente, y en dado momento no va a responder nada al tratamiento, vamos, digamos, es un tratamiento incompleto. Así Entonces, para es, don tratar, Carlos. claro, para Totalmente de tratar la acuerdo. Es decir, en esos casos, por ejemplo, cuando hay violencia persistente en el hogar, ¿no? El medicamento puede ser necesario, porque a lo mejor la violencia, los cambios físicos que ésta induce, el estado de ánimo depresivo que ya se ha desarrollado, puede ser que necesiten de un tratamiento farmacológico para fortalecer al individuo, para ayudarlo a salir adelante del problema. O sea, puede ser necesario el tratamiento, pero no es suficiente. Es muy importante, ¿no? Considerar lo que son las causas necesarias y suficientes. Entonces, el tratamiento puede ser necesario, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esos casos? Una intervención de pareja, una intervención de familia, en algunos casos incluso otro tipo de intervenciones, ¿no? Para frenar la violencia real que existe en la familia, en la pareja, en la comunidad.
Entonces sí tenemos que tener ese enfoque, ¿no? Y no subestimar nunca el relato de un paciente o de una paciente en torno a vivencias de violencia. Claro que hay personas que pueden exagerar la nota, inventar, manipular, todo eso existe, pero es mucho más probable que el problema esté presente y esté siendo subestimado. Doctor, entonces la pregunta sería ahí, al crearse, al ver, necesitar un tratamiento más extenso, ahí tendrían que entrar en políticas de salud, ver cómo hacer este tipo de intervención, de abordar al paciente. Y con esto me refiero, doctor, de que si no nada más es recetar, o sea, nada más recetar por recetar los antidepresivos, porque quiero pensar que en algún momento alguien que está golpeado o que está violentado, pues a lo mejor no se le va a quitar la depresión, entre comillas, va a empezar a gozar, digo, pues va a estar como anestesiado y va a ver algo que pudiera ser grave, lo va a poder ver mucho más relajado, ¿no, doctor? Ahí habría ese riesgo de que decirle a alguien, le dan un antidepresivo y a lo mejor la agresión sigue, pero ya no la percibe como una agresión, sino que ya casi casi que la está viendo como entre las nubes, no puede pasar algo así. Bueno, en ese caso lo que suele suceder es que el individuo que es medicado pero sigue inmerso en situaciones de violencia no mejora. Lo que suele suceder ahí es que no hay mejoría. De hecho, muchas veces algunas personas que dicen que el medicamento no les funcionó y todo, pues es porque a lo mejor las condiciones de su entorno no cambiaron tampoco lo suficiente. Entonces, ahí lo que se requiere realmente es un trabajo, como usted comentaba, interdisciplinario. Se requiere un equipo de salud que idealmente debe de contemplar, sí, cuando sea necesario medicar, pues un especialista en el tratamiento farmacológico, que puede ser un médico psiquiatra o algún otro profesional de la medicina o generalmente un experto de esa naturaleza, ¿no? Puede ser a veces un neurólogo, un geriatra, un internista también, pero casi siempre es un médico psiquiatra. Pero también se requiere un psicoterapeuta, que puede ser el propio médico psiquiatra o puede ser otro profesional que participe en el equipo, puede ser un psicólogo que sea psicoterapeuta. Esto es indispensable porque yo digo muchas veces que usar un medicamento es un poco como tener un coche, ¿no? O sea, el coche sí nos permite llegar más lejos en alguna medida, ¿no? Nos protege también, ¿verdad? Por ejemplo, en una noche de lluvia, el coche permite que no nos mojemos y que lleguemos con bien a nuestro destino. Pero si no sabemos a dónde ir, el coche no nos sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, en esta metáfora, la psicoterapia es un poco como ese sentido de orientación que nos permite construir la idea de a dónde queremos ir. O sea, muchas veces tenemos que reorientar nuestro sentido de vida, porque, por ejemplo, estar en una relación de violencia es muy grave, ¿no? Porque típicamente la persona que está inmersa en esa situación había depositado su confianza, su cariño, su fe y algunas veces incluso su situación de vida total, ¿no? O sea, sus hijos, su casa, su dinero, etcétera, en este maltratador. Entonces, romper con esa situación eh, implica una pérdida transitoria en el sentido de vida. Y esto es algo muy, muy grave, ¿no? Que puede llevar a un desánimo muy grande y a veces al suicidio o a situaciones de esa naturaleza. Entonces, la psicoterapia es indispensable para poder proveer de eh, a- una reflexión compartida, ¿no? Mediante el diálogo, un diálogo que sucede en situaciones íntimas de confianza, donde se recuperan los valores del paciente, donde se permite establecer este proceso de autoconocimiento para que el paciente recupere esos valores y ese mapa de orientación de a dónde quiere ir, y cómo podría salir de una situación de esta naturaleza. Pero entonces la psicoterapia es necesaria, pero a veces todavía más allá, ¿eh? A veces se requieren otras cosas, o sea, a veces se requiere la intervención de un abogado, la intervención de la policía, la intervención de trabajo social o de otras disciplinas, ¿no? Que permitan que no ocurra una situación de abuso sistemático. Por ejemplo, yo tuve una paciente que desgraciadamente había sido abusada por su padrastro, pero con la complicidad de su madre, ¿no? Incluso el padrastro pues la embarazó, ¿no? A la paciente y la madre le quitó a la bebé y la dieron en adopción y entonces la paciente tenía una situación de duelo por el hijo perdido, maltrato por parte de la madre y abandono, negligencia, abuso sexual por parte del padrastro. Entonces es una situación muy complicada donde el medicamento era necesario, ¿sí?
era necesario, pero de ninguna manera era suficiente, ¿no? Se necesitan ahí ya otras estructuras profesionales, institucionales incluso, para lidiar con un caso así, que de ninguna manera es excepcional. O sea, en nuestra sociedad se permiten muchos de estos abusos, ¿no? Entonces, bueno, en el libro yo traté de ver un poco esta problemática en ese sentido más amplio, ¿no? De reconocer la dimensión física de la depresión, pero también la dimensión social. Y entonces, en dos sentidos, ¿no? O sea, primero entender que este problema tiene una enorme antigüedad. Parece que se remonta hasta la antigüedad griega, por lo menos en cuanto a su historia científica. Y también es un problema que se distribuye por toda la Tierra, ¿no? O sea, afecta a todas las sociedades, sociedades de primer mundo, sociedades en desarrollo, sociedades que se encuentran al sur del Ecuador, al norte del Ecuador, países que son que tienen una religión católica o una religión protestante o musulmana o que son ateos. O sea, en realidad está por toda la Tierra, ¿no? Y eso es algo que yo creo que nos enseña mucho. En realidad, la depresión es mucho más interesante de lo que parece, porque es el punto donde convergen muchos de los grandes problemas de nuestra existencia. Perfecto, sí, doctor. De ahí la importancia de esta obra, de este libro, doctor. Yo creo que obviamente va a ser un libro que va a servirnos mucho a todos los que estemos interesados en conocer un poco sobre la depresión y obviamente también para los colegas, para sus pares. Yo creo que es interesante la compilación tan amplia y bien documentada que hizo con todas sus obras. Doctor, para terminar, más quería hacer algún breve comentario. O sea, como usted señala bien, ahora, en cuanto a la depresión, el medicamento es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que podríamos sacar esa conclusión en la parte meramente médica, ¿no, doctor? En cuanto a la obra, pues obviamente es una obra de interés general, ¿verdad? Que sobre todo para estos tiempos. Y por último, doctor, no sé si a usted quiera agregar algo más. Esta depresión también puede ser obviamente por frustración, por muchas cosas. ¿Cómo podríamos nosotros ver, observar, ya sea nosotros o en los demás que tenemos al lado, ¿verdad? Los familiares, los amigos, la gente que tenemos cercana, cómo poder identificar si está pasando por una depresión? Y con eso pues, le agradeceríamos. Gracias. Entonces, sobre sus dos comentarios, ¿no? Sobre lo primero, sí, digamos técnicamente, en los casos donde la depresión es de moderada a severa, el medicamento es útil, puede ser necesario, pero generalmente no es suficiente. Ese sería el concepto. En los casos de depresión leve, a veces no se requiere un medicamento. La psicoterapia puede ser suficiente. Y en el caso que mencionaba usted de cómo identificar el problema, bueno, yo diría lo siguiente, o sea, todos atravesamos por emociones difíciles, ¿no? Estados de duelo, estados de tristeza, estados de angustia, es parte de nuestras vidas con todo su repertorio normal de emociones. Sin embargo, si una persona siente que ese dolor emocional avanza y no se alivia a pesar de utilizar sus remedios habituales, porque todos tenemos remedios para lidiar con la depresión cuando es leve, ¿no? O con los estados de tristeza, con los estados de desesperanza, todos tenemos algún remedio, ¿no? Porque todos hemos vivido alguna emoción difícil. Yo, por ejemplo, a mí me gusta decir, a mí mi remedio personalizado es la música, ¿sí? La literatura, la escritura, hacer ejercicio, sobre todo ciclismo y montañismo, y quizá lo más importante, estar con mis seres queridos, ¿no? Estar con mis seres queridos, visitar a mis papás, cuidar a mis hijos, cuidar a mi pareja, a mis hermanos, ¿no? Eso es a mí lo que me hace sentir bien. Esto lo acompaño de tener una meta altruista, como puede ser en la medicina, por ejemplo, y de tener alguna ambición intelectual, como puede ser en la ciencia, ¿no? Eso es mi remedio personalizado para lidiar con mi melancolía, mis emociones difíciles. Pero ese mismo remedio no le funciona forzosamente a los demás, cada quien tiene el suyo. Si esos remedios que nosotros conocemos y que hemos desarrollado a lo largo de la vida no son suficientes y cada vez nos sentimos peor, y empiezan a aparecer signos de alarma como trastornos graves del sueño o trastornos graves del apetito y la alimentación, en mi opinión, hay que pedir ayuda profesional, ¿no? Con algún profesional de confianza, que probablemente los que están más equipados para hacer esto son los médicos psiquiatras y también muchos psicólogos que son psicoterapeutas y tienen muchos años de experiencia. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. Le agradecemos mucho esta conversación y obviamente en tiempos
como usted señala, ¿verdad? En tiempos de COVID, pues vemos que la depresión es igual, no respeta nada, no respeta edad, sexo, dinero, nada. A todos nos puede pasar, por lo tanto hay que estar atentos. Y una forma de ello es empezar a leer su libro, que lo vamos a hacer con mucho gusto este fin de semana. Muchas gracias, don Carlos. Gracias. Como siempre, le agradezco su atención y Hombre, su escucha generosa. Lasalud.mx